Estamos estudiando la verdad fundamental y hemos llegado a la lección 39, que es la última lección en este estudio de la verdad fundamental, y estaremos hablando de el juicio eterno. Juicio eterno. El versículo clave para esta lección se encuentra en Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2. Aquí habla de los tiempos finales y dice: "Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua". Esta es una doctrina muy importante, la doctrina del juicio eterno. Esta lección está intrínsecamente relacionada con la lección anterior, que se trató de el reino de Dios. Lo que la Biblia nos enseña es que la humanidad, ahora mismo, se encuentra en un periodo de prueba. Durante el tiempo que le queda aquí en la tierra, es un tiempo de preparación para el futuro. Este no es nuestro hogar eterno, no. Nos estamos preparando para eso. Y se están manteniendo registros de nuestras obras, de lo que estamos haciendo durante nuestras vidas. Quiero darles solo algunos versículos de la Escritura. Hay muchos que hablan sobre esto. Primera de Timoteo 4:1. También en la carta a los Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12. Y Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Y por cuestiones de tiempo no podemos leer todas estas citas. Sin embargo, son muy importantes. Entonces, para su propia edificación, búsquelas, léalas y usted tendrá un mejor entendimiento del tema. Ahora, seremos recompensados por lo que hagamos aquí en la tierra, sean cosas buenas o cosas malas. Y es durante el tiempo que vivamos aquí en la tierra cuando Dios extiende su gracia hacia nosotros a través de las buenas nuevas de Cristo Jesús, que podemos nacer de Dios, nacer del cielo y tener vida eterna con Él. Esas son las buenas nuevas. Aquellos que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador experimentan un cambio en sus vidas, un cambio en su carácter, y nuestro carácter va a determinar nuestras obras, lo que hagamos, lo que va a determinar nuestro destino, hacia dónde vamos. Nuestras obras también van a determinar nuestra recompensa final. Entonces, esto es lo que lo hace tan importante. Esta vida es solo preparación para la vida eterna. Aquí hay una buena pregunta. ¿Cuáles son las dispensas del tiempo? Gran pregunta, pero la respuesta es simple. En la Escritura existen 7 diferentes dispensas que son representaciones de 7 pactos diferentes que Dios ha hecho con la humanidad. Estas también se remontan y se relacionan a lo que fueron los 7 días originales. Cuando Dios quiere enseñarnos algo, Él lo repite una y otra vez en varias maneras. Veamos algunos de estos pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Son 7. A. La inocencia. Esto ocurrió en el jardín del Edén y lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 29. También en Génesis 2, versículos 15 al 25. Después tenemos el pacto de conciencia. Conciencia, este es el pacto que Dios hizo con Adán. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 21 y también en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Y el punto C es lo que llamamos gobierno humano. El pacto del gobierno humano, esto ocurrió durante la vida de Noé. Noé, en Génesis capítulo 9, versículos 1 al 17. Y luego tenemos el pacto que él hizo con los patriarcas, o también llamado el pacto abrámico. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Luego tenemos el pacto que Dios realizó bajo la ley, es decir, la ley de Moisés, el pacto mosaico. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. Y luego tenemos lo que hoy llamamos el pacto de la gracia. El pacto de gracia que vino con Cristo Jesús. El nuevo pacto, Mateo 26, versículos 26 al 29. Y por último, el séptimo de estos pactos es el pacto que llegará a ser un reino literal cuando el rey regrese. A este le llamamos el pacto eterno o el pacto del reino. Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2 y Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 8. Y a esto nos referimos cuando estamos hablando sobre las dispensas del tiempo. Aquí hay otra buena pregunta. ¿Cómo serán juzgados los muertos?
Antes de que exista un juicio, debe existir una resurrección. Así es, tiene que existir una resurrección. Antes de poder ser juzgados, el Antiguo Testamento provee muchos ejemplos de resurrección. Por ejemplo, punto A, Elías resucita al hijo de la viuda. Esto está en 1 de Reyes, capítulo 17, versículos 20 al 23. B, Elías resucita al hijo de la tsunamita. Esto está en 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 36. Los huesos de Eliseo resucitaron a un hombre muerto. Esa es una historia interesante. Esto lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21. En el Nuevo Testamento existen muchos ejemplos que Jesús nos da. Jesús resucitó a la hija de un gobernante. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 25. Después vemos que Jesús resucitó al hijo de la viuda de los muertos. Esto está en Lucas capítulo 7, versos 12 al 15. Y luego Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Esto está en Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. En el libro de Hechos encontramos al apóstol Pedro resucitando a Dorcas de entre los muertos. Esto está en Hechos capítulo 9, versículos 36 al 41. Y por último, Pablo resucita a un jovencito llamado Eutico de los muertos. Esto está en Hechos capítulo 20, versículos 9 al 12. Es interesante que los evangelios inviertan más tiempo hablando más de la resurrección de Jesús que de cualquier otra etapa de su vida. Y la razón de esto es porque si Jesús no está vivo, entonces nuestra fe es en vano. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Pero Jesús está vivo. La resurrección es una realidad. Y no solamente ocurrió para estas personas, sino que también va a ocurrir para ti y para mí. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la resurrección de los justos? Primero, Cristo es el primer fruto de esta resurrección. Esto está en 1 de Corintios 15, 20. Cristo es el primer fruto. Los santos del Antiguo Testamento se convirtieron en una parte evidente de esta resurrección. En Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53, habla de cuando Jesús ascendió a los cielos y llevó cautiva la cautividad, y dice que muchos de los santos de los tiempos antiguos aparecieron en Jerusalén a muchos creyentes. Notémoslo. Estos santos que Jesús había tomado de lo que conocemos como el paraíso en el corazón de la tierra y llevando el paraíso al cielo, ellos han formado parte de estos primeros frutos de la resurrección. Entonces los santos del Antiguo Testamento fueron levantados del paraíso y llevados al cielo con Cristo. Ahora, hablamos de aquellos que están vivos en Cristo, sea que estén vivos o muertos, son cristianos, son creyentes, y ellos serán los próximos en ser resucitados. 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 17. 1 de Corintios capítulo 15, 51 al 55. Aquí habla sobre cómo esta resurrección de los muertos justos va a tomar lugar. Ahora, algo que debo señalar es que la resurrección no es reconstrucción. No. La Biblia es muy clara. Nosotros recibiremos cuerpos nuevos. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Nuestra alma está en un proceso de santificación, de nacer otra vez, mientras que nuestros cuerpos nacerán otra vez. Recibiremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. No serán mortales, sino que serán inmortales. La Biblia lo describe de la siguiente manera. Dice que esta es la primera resurrección, Apocalipsis 20, 46. Esta es la resurrección de los justos, aquellos que son creyentes en Cristo. Se llama una mejor resurrección en Hebreos capítulo 11, verso 35. Se le llama la resurrección de vida en Juan capítulo 5, versículo 29. Se llama la resurrección de los justos en Lucas capítulo 14, verso 14. También se le llama despertar a la vida eterna. Y este es nuestro versículo clave. Daniel capítulo 12, versículo 2. Entonces hablamos sobre los justos creyentes en Cristo. Ellos serán levantados de entre los muertos y luego procederán a
comparecer ante el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo es un juicio completamente diferente. No es un juicio para el pecado, porque para los creyentes nuestros pecados ya han sido juzgados. Fueron juzgados en el Calvario, fueron juzgados cuando Jesús murió. Jesús ya ha pagado ese precio por nosotros. No, este será un juicio de nuestras obras justas, y es ahí donde nosotros seremos recompensados por nuestras obras, lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Les daré algunos versículos para esto. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10, Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Entonces, este tribunal de Cristo es donde nosotros recibiremos nuestra recompensa por nuestras obras, por lo que hayamos hecho en la tierra. Aquí hay otra buena pregunta. ¿Cuáles son las recompensas de los justos? Se les llama coronas. Coronas. Por ejemplo, punto A, esta es una corona que es incorruptible. Lo vemos en 1 Corintios 9:25. Punto B, son coronas de regocijo. 1 de Tesalonicenses 2:19. Punto C, son coronas de justicia. Esto es 2 de Timoteo 4:8. Punto D, estas son coronas de vida. Esto está en Santiago 1:12. También son coronas de gloria. Esto está en 1 de Pedro 5:4. Ahora, estas coronas son las recompensas que son dadas a los justos por sus obras aquí en la tierra. Ahora, después de recibidas estas recompensas, los justos después regresarán, y esto es después del tiempo de la tribulación, después de la cena de las bodas del Cordero, después de la celebración en el cielo, ellos regresarán al planeta Tierra, en donde gobernarán y reinarán con Cristo Jesús por un periodo de 1000 años. Aquí hay un buen versículo para esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. A esto lo conocemos como el reino milenial, los 1000 años del reinado con Jesucristo aquí en este planeta. Ahora, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la resurrección de los muertos injustos? ¿Qué es lo que les va a ocurrir? Es lo que llamamos el juicio del gran trono blanco, a donde todos aquellos cuyos nombres no se hallaron en el libro de la vida serán juzgados por sus obras malvadas. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Notémoslo. Su sentencia será condenatoria porque su nombre no está en el libro de la vida. Si su nombre estuviera en el libro de la vida, serían creyentes. Entonces ellos están perdidos porque se rehusaron a creer en Cristo. La recompensa que recibirán será por sus obras malvadas. Esta resurrección tendrá lugar al final del reino milenial, después que hayan transcurrido 1000 años, los 1000 años del reino de Cristo en la tierra. Tomará lugar este juicio del gran trono blanco. Se le llama, y esta es la descripción que nos da la Biblia, punto A, la segunda resurrección. Apocalipsis 20, versos 5, versos 7 y versos 11 y 12. Se le llama la resurrección de los injustos. Esto está en Hechos capítulo 24, verso 15. Se le llama la resurrección de condenación. Esto se encuentra en Juan capítulo 5, verso 29. Se le llama el despertar a vergüenza y desprecio eternos. Esto se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 2. Entonces, esta es la descripción de lo que le va a ocurrir a los muertos que son injustos. Aquí hay otra pregunta con respecto a ellos. ¿Cuál es la recompensa de los injustos? Su recompensa se describe como el pago de la injusticia. Esto en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 13. Se describe como el lago de fuego. Esto está en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. También en Mateo, capítulo 21, versículo 41, Jesús hizo referencia a esto. Se le llama el lloro y el crujir de dientes. De nuevo, estas son palabras de Jesús.
Mateo capítulo 13, versículo 42. Este es un lugar terrible de sufrimiento y tormento que son eternos. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es el estado eterno de los justos? El estado eterno es lo que llamamos el cielo. El cielo es la morada eterna para los justos, y estamos hablando de un lugar literal. El cielo es un lugar por demás real. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 4. Punto B. El cielo es donde se encuentra el trono de Dios, el hogar de Dios. Segundo de Crónicas capítulo 6, versículos 33 al 39. Y de hecho, existen 3 cielos diferentes descritos en la Biblia. Y esta referencia está en 2 de Corintios 12:2, donde Pablo dice que fue arrebatado hasta tercer cielo. El primer cielo es lo que conocemos como la atmósfera que rodea al planeta Tierra. Le llamamos los cielos porque miramos hacia arriba, pero hay una atmósfera que rodea a este planeta. El segundo cielo es lo que llamamos la estratosfera. La estratosfera. Esto es descrito en Juan capítulo 2, versículo 30 y 31, y también en Hebreos capítulo 12, versículo 26. Es aquí donde los cuerpos celestiales, las estrellas, el sol, la luna, ahí es donde moran. Y el tercer cielo es donde se encuentra el trono de Dios. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 12, verso 25. Yo recuerdo uno de los cosmonautas rusos cuando llegó a la estratosfera y lo que llamamos segundo cielo, y dijo: yo no vi a Dios en ningún lado. Y alguien sabiamente respondió: no lo viste porque no llegaste a lo más alto, porque el tercer cielo es donde se encuentra el trono de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estos cielos presentes? Estos cielos que hemos descrito, los 3 cielos, atmósfera, estratosfera y el trono de Dios. ¿Qué es lo que pasará con estos 3 cielos? Se convertirán en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 12 y 13. También en Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Entonces habrá un nuevo cielo y también llegará a haber una nueva ciudad capital, llamada la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y también versículos 10 al 27. Es una descripción de la Nueva Jerusalén. El trono de Dios se encontrará ahí. Ahora notemos que en este cielo y tierra nuevos, el cielo descenderá a la tierra. El trono de Dios se encontrará ahí. Y nosotros estaremos morando juntamente con Dios. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, verso 1. El río de la vida se encontrará ahí. Esta referencia también se encuentra en el versículo anterior. Y luego, el árbol de la vida estará ahí. Esto está en Apocalipsis 22:2. Será un lugar maravilloso y este planeta Tierra renacerá para un pueblo también renacido. Ahora, ¿qué es lo que no se encontrará en este cielo? Una buena pregunta. No habrá diablo en este cielo. Apocalipsis 20:10. Tampoco habrá pecado en ese cielo. Apocalipsis 21, versículos 8 y 27. Tampoco habrá tristeza ahí. Apocalipsis 21:4. Tampoco no habrá necesidad de un sol. Apocalipsis 21:23. En este cielo tampoco habrá enfermedad. Apocalipsis 22:2. Tampoco existirá el mar en este cielo. Apocalipsis 21:1. En este cielo no existirá el llanto. Apocalipsis 21:4. Tampoco habrá necesidad de un templo porque estaremos morando con Dios. Apocalipsis 21:22. No existirá la noche. Apocalipsis 21:25. No existirá la maldición. Apocalipsis 22, versículo 3. Ahora, esto a mí me suena como el cielo. Yo quiero estar en ese lugar. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Y qué hay del otro lado? ¿Cuál será el estado eterno de los injustos? Todo esto se resume en la palabra infierno. El infierno será la morada eterna de los injustos. Ahora, hay muchas cosas que la Biblia utiliza para describir este lugar. Punto A. El infierno es un lugar muy real. Y tenemos varias citas bíblicas que lo comprueban. Mateo 5, verso 22. También capítulo 5, versículos 29 y 30. Y también Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 28, versículo 9.
Mateo 23, versículo 15. Este es un lugar por demás real. Jesús mismo nos lo dijo. Punto B. El infierno no fue hecho para la humanidad. Mateo 25, 41. Jesús claramente dijo que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para la humanidad. Cualquier persona que va al infierno se está infiltrando. Dios nunca quiso que esto fuera así. Punto C. El infierno está dividido en 3 secciones diferentes, y son las siguientes. Primero, el Seol en el hebreo o Hades en griego significa el lugar para los espíritus que han partido. Mateo capítulo 11, versículo 23. Mateo capítulo 16, versículo 18. Hablamos del lugar para los espíritus que han partido. También existe otra sección que se llama el Tártaro. Tártaro. Este es un lugar especialmente preparado para los ángeles rebeldes, un lugar en el infierno reservado para estos ángeles, llamado las cadenas de las tinieblas. Segunda de Pedro 2:4, también en Judas, en la carta de Judas, versículo 6. Y la tercera sección es lo que se llama abismo, el abismo o la fosa sin fondo. Una fosa sin fondo, Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 y 2, Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, también versículo 7, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Está describiendo al infierno. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con estas prisiones actuales? Porque estos compartimientos no seguirán así en el futuro. ¿Qué es lo que les va a ocurrir? Todo esto será echado en un infierno final que es denominado Gehenna en el idioma griego, y este es el lago que arde con fuego y azufre. Escuchemos este pasaje de Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces aquí nos describe lo que ocurrirá con el infierno actual, el lugar actual para los muertos injustos, que será echado a este lago de fuego. Ahora, ¿qué será o mejor dicho, quiénes van a estar en el infierno? Punto A, el anticristo y el falso profeta serán los primeros en descender ahí. Esto está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, y también en el capítulo 20, verso 10. En segundo lugar, el diablo será el siguiente en ser echado a este lago de fuego. Tercero, los ángeles caídos también serán echados en este infierno final o el lago de fuego. Lo encontramos en Judas, versículo 6. Y encontramos que los espíritus demoníacos también serán echados a este lago. Esto está en Lucas capítulo 8, versículos 28 al 31, y en Mateo capítulo 8, verso 29. Y por último, también los muertos injustos serán echados a este lago. Como dijimos, se están infiltrando. Dios nunca quiso que esto fuera así. Pero Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice que es ahí a donde terminarán los injustos. Ahora, ¿cuáles son las características de este infierno? Hay muchas palabras. Habrá lamentos. Y les daré algunas referencias bíblicas para esto. Mateo capítulo 13. Tormento. Apocalipsis capítulo 14. Habrá humo. También habrá una tortura que será interminable. Apocalipsis capítulo 11 y Mateo capítulo 25. Habrán tinieblas. Judas versículo 13. También habrán maldiciones. Mateo capítulo 25. Como puedes ver, este es un lugar terrible. Dios nunca quiso que ningún ser humano fuera al infierno. Y para esto, Jesucristo enseñó mucho más sobre el infierno que cualquier otra persona. Él continuamente nos lo recordaba. Habló casi el doble sobre el infierno de lo que habló sobre el cielo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie vaya a ese lugar. Es la razón principal por la que Jesús vino a la tierra. Vino para salvarnos de este lugar tan terrible, para que nadie tuviera que morir e irse al lugar del tormento. Esto nunca fue hecho para nosotros. Este era un lugar de juicio eterno para el diablo y para sus ángeles. Pero aún así muchas personas neciamente han seguido los pasos del diablo. Ahora, para ti y para mí hoy, Pablo nos dice en 2 Corintios 5:11,
Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿A qué se refiere? Les estamos advirtiendo, tú no tienes por qué ir a este lugar tan terrible. Tú no tienes que morir e irte al infierno que era del diablo. No, Dios preparó el cielo para ti. Dios está preparando y lo está haciendo ahora mismo, así como Jesús lo dijo. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté ustedes también estén. Dios está preparando un mundo renacido para un pueblo renacido, para que podamos vivir eternamente junto con Él. Y es por esto que en Apocalipsis 21, versículo 1 leemos, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Verás, el plan de redención eterna de Dios es que tú y yo y todos los demás pudiéramos pasar la eternidad con Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Por favor, amigo, por favor, adviértele a todo mundo. Dios nunca quiso que nadie tuviera que ir al infierno. La voluntad de Dios es que todos tuviéramos vida eterna. Dios está a tu favor y el diablo está en tu contra. Y tú tendrás que tomar la decisión final. Elige la vida, elige a Jesús, elige la vida eterna y podrás experimentar el cielo, en un mundo renacido, un cielo nuevo y una tierra nueva, viviendo con el Rey Jesucristo. Buenas noticias, amigo. Entonces yo te invito a que en tu viaje cristiano sigas al Rey Jesús con todo tu corazón y pases la eternidad en el cielo con Él.